Amados, ¿cómo están? Buenas tardes. Es una bendición poder estar con ustedes, poder estar en este día. Que el Señor hará cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu casa, queremos bendecir todo, donde pongas tu mano, porque esa es la voluntad de Dios, que seas prosperado donde quiera que pongas tu mano, que seas prosperado en todas las cosas, dice el Señor. Tu alma prosperará, andarás en salud. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Amén. Amén, amén. Y hoy es un día especial, como cada día que amanece. Sabes, Dios nos da cada día para que le agradezcamos. Y nosotros estamos felices de poder estar contigo en tu casa, en tu oficina, donde quiera que tú estés viendo esto. Y damos gracias a Dios por tu vida. Así es. Por tu vida damos gracias porque estás aquí, porque Él te ha llamado, porque tiene un plan especial para ti. Y en este día que Él hizo, nos regocijamos con Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y es bueno saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Le pedimos que descienda donde tú estás, donde estás viendo esta transmisión, esto que estamos grabando Lucero y yo, que bendiga tu vida en especial en este momento, que la presencia del Espíritu de Dios descienda como un bálsamo, como una presencia suave, hermosa, en tu casa, en tu vida, en el nombre de Jesús, que su presencia te envuelva de tal manera que puedas conocer profundamente el amor del Padre, el amor de Abba, y que realmente sea un proceso de cambio profundo el que el Padre empiece en este día para la gloria de su nombre. Así es. Amén. Wow. Amén, amén. Y vamos a orar por enfermos ahora. ¿Tienes alguna palabra? Sí, tengo. Hay una persona que estoy viendo que se rompió una pierna o se lastimó una pierna, te caíste y te veo, no sé si traes una bota o si traes un yeso, pero te inmovilizaron la pierna. Y en el nombre de Jesús yo declaro que en este momento tus huesos soldan y todo sale perfectamente bien. En el nombre de Jesús se va todo dolor, se desinflama tu pierna y es completamente sana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Personas con problemas en los riñones, la palabra que tengo, palabra de sanidad para riñones, ya sea que tengas una insuficiencia renal o una infección renal, en el nombre de Jesús hablamos sanidad a tus riñones, en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos que funcionan perfectamente bien. Padre, te pido aún riñones nuevos, si es necesario, para restablecer el perfecto funcionamiento de tus riñones, de todo tu sistema urinario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Hay una persona que tiene problemas en el oído. A veces sientes como que zumba algo y el Señor está sanando. Se desinflama tu oído en el nombre de Jesús y vienes a tener audición perfecta. Amén. En el nombre de Jesús, sé sano, sé sana. Amén. Problemas en los ojos, problemas en la mácula del ojo. En el nombre de Jesús, hablo sanidad perfecta. Amén. Hay una persona que tiene problemas con el nervio óptico y yo estoy viendo una sanidad completa al nervio en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que se restablezca la visión perfecta, que se quita toda visión de túnel en el nombre de Jesús y se abre otra vez la perspectiva para ver perfectamente bien, en perfecta salud esos ojos, para gloria tuya, Padre. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos por COVID. Vamos a orar por COVID, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos en contra de esta infección de COVID, Señor, este virus que está causando tanto destrozo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que no traerá problemas. Cualquier persona que tiene infección de COVID, que estás teniendo problemas con respiratorios o de cualquier otra parte, yo cancelo la acción del virus en el nombre de Jesús. Declaro que ningún arma forjada en tu contra prospera. Y en el nombre de Jesús hablamos salud y restauración total a tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Aún personas que han tenido secuelas después de tener la infección, que sigues teniendo problemas respiratorios o problemas en tu circulación, problemas en tus riñones. En el nombre de Jesús, cualquier secuela de COVID la cancelamos en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad perfecta a todo tu cuerpo, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Y prohibimos que siga infectando más personas, que se replique en tu cuerpo y que sea su transmisor. En el nombre de Jesús cancelamos
la capacidad de contagio de este virus sobre ti, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Y vamos a orar en general por cualquier enfermedad. Recuerda que por la llaga de Jesús fuimos curados, así que ninguna enfermedad tiene derecho a estar en tu cuerpo. Dios pagó el precio en Cristo Jesús, no solo para que tengamos la salvación, sino para que tengamos perfecta salud. Por su llaga fuimos curados, así que la salud es tu herencia, es nuestra herencia. Y vamos a apropiarnos de lo que Dios tenga. A lo mejor tienes alguna dolencia en tu cuerpo, en tu aparato digestivo, en tu aparato circulatorio, en alguna otra parte de tu cuerpo, cualquier dolencia, cualquier enfermedad. El precio fue pagado para que tengas salud. Así que vamos a apropiarnos de esto que hizo Jesús. Quiero que repitas conmigo esta oración. Que le digas, Padre, yo te doy gracias porque tu voluntad es que yo tenga perfecta salud. Tú pagaste el precio en Jesús, en esa cruz, y por su llaga yo fui curado. Amén. No es tu voluntad que yo tenga una enfermedad, la rechazo en este momento, y por la sangre de Cristo me declaro sano. Amén. Para gloria de tu nombre. Recibe tu sanidad ahora, te declaramos sano, nos ponemos de acuerdo Amén. Contigo, te declaramos sano, te declaramos sana, porque por las llagas de Jesús tú fuiste ya curado. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias. Bueno, es realmente bueno el poder estar de nuevo con todos ustedes. Y hoy yo siento que es un día especial. Dios ha estado poniendo esto en mi corazón, en mi espíritu, desde hace unos días. Y la verdad es que es un tema que es un poco difícil, pero no tanto porque el tema sea escabroso o tenga algunas cosas. No, es más porque voy a tocar un área, voy a tocar cosas que no son comunes. No hablamos de esas cosas porque y probablemente no entendemos muchas de estas cosas. Y yo honestamente te voy a decir esto, creo que Dios quiere llevarnos a otro nivel de profundidad, de intimidad con Él. Pero me puso este tema del cual no soy ningún experto, pero he confiado que el Espíritu Santo está trayendo algo que es necesario que oigamos, que es necesario que lo coloquemos dentro de nosotros, que nos apoyemos en esto que el Espíritu Santo quiere hacer, porque hay cosas que tienen que pasar, que tenemos que alcanzar, tenemos que lograr cosas que el Espíritu Santo quiere, pero tenemos también que entender cómo quiere el Espíritu Santo funcionar y la grandeza de lo que ya está en nosotros. Te he estado hablando en las últimas semanas acerca del Espíritu Santo, acerca de diferentes cosas, pero hoy lo que quiero hablarte, y es el título de este mensaje, es el Espíritu Santo y mi espíritu. Y quiero hablarte de esta relación entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Y te voy a llevar a un pasaje en Romanos capítulo 8, empezando en el versículo 14, porque quiero que veas algo que está escrito aquí hace mucho tiempo, pero para mí fue muy impactante el que Dios me trajera esta perspectiva. Mira, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el versículo 16 fue el versículo particular que Dios me impactó. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero hablarte acerca de esto que dice el Espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. O sea que lo que tú entiendes, lo que tú recibes, la certeza, la convicción de que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no reside en tu cabeza, no reside en el gran conocimiento que tienes de la Biblia. Es el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu
de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios. Y ese testimonio es inatacable, es incontrovertible. Nadie puede cambiar el testimonio que está en tu vida, porque no es una cuestión de pensamiento o de lógica o de estudios. Es una cuestión de relación íntima que tu espíritu tiene con el Espíritu de Dios. Y de lo que quiero hablarte es de la importancia que tú y yo podamos ver cómo funciona el espíritu del hombre, cómo funciona tu espíritu. Y antes de seguir, quiero tomar un poco de espacio, porque quiero hablar a tu espíritu humano. Quiero que este mensaje no solo sea recibido por tu alma, es decir, por tu oído, por tu mente, sino quiero realmente que el Espíritu Santo pueda impactar en tu espíritu. Así que voy a hablar a tu alma primero y quiero darte las gracias, alma, por el gran servicio que siempre das, por estar siempre ahí, por la ayuda que siempre proporcionas, por los años que has estado sirviendo y sirviendo bien. Y te agradecemos por eso y queremos que tu servicio siga siendo excelente. Pero por este momento quisiera pedirte que me dejaras hablar con el espíritu de cada persona. Y a ti te hablo, espíritu humano, el espíritu que está en cada uno de ustedes. Y te pido que vengas al frente, porque es importante que el entendimiento que el Espíritu Santo ha puesto en ti pueda permear de modo que toda la persona que está en la que estás, no solo el espíritu que eres tú, sino el alma y el cuerpo, puedan entender la diversidad, la profundidad de la manera que obra el Espíritu Santo. Toma el papel que Dios te dio como Señor en la vida de cada persona y por la acción, la unción del Espíritu Santo, trae una revelación nueva y especial a la mente y al cuerpo de cada persona que está escuchando mi mensaje. Así que vamos a continuar. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sabes? La palabra de Dios enseña que el ser humano es un ser espiritual realmente. Somos un espíritu, vivimos dentro de un cuerpo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, pero también es el lugar donde se aloja nuestro espíritu. Es, digamos, la envoltura de nuestro espíritu y tenemos un alma que es la que nos permite tener emociones, relacionarnos con el mundo exterior a través del cuerpo, la que analiza y toma decisiones en base a las cosas que están pasando, donde están tus emociones, tu carácter, tu personalidad. Ese es el alma. Pero necesitamos entender que las cosas de Dios no se razonan con la mente. No es posible razonar y entender las cosas de Dios a base de lo que pensamos, a base de nuestra lógica. De hecho, si tú platicas con personas y lo tratan ustedes de analizar cómo es Dios, cómo funciona a través de lo que es tu mente, las cosas no funcionan, hay enredos, hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, diferentes formas de percibir lo que es Dios y cómo funciona. Pero hay una sola forma que Dios funciona y hay un solo Dios. No hay diferentes versiones de Dios como en la India que tienen millones de dioses. Hay un solo Dios y un solo Señor que es Jesucristo. Pero la verdad es que conocemos poco del espíritu humano. Y lo que quiero llevarte es una pequeña aventura, es un pequeño recorrido acerca de cómo funciona el espíritu humano y por qué es importante que lo pongamos siempre al frente en la manera que enfrentamos las cosas de Dios. Y vas a entender algunas cosas por lo que te voy a decir de cómo funciona Dios y cómo debemos entender ese funcionamiento para que podamos transformar nuestro entendimiento, para que podamos cambiar la manera que pensamos y ajustarla a la manera en que el espíritu humano funciona en su interacción con el Espíritu de Dios. Ahora, nuestro espíritu humano es extraordinario, es un reflejo del mismo Espíritu de Dios. De hecho, la palabra dice que cuando entregamos nuestra vida a Cristo nos hicimos uno con el Espíritu. Es decir,
nuestro espíritu y el espíritu de Dios pudieron fundirse en una unidad, en una sola cosa, porque somos uno con Él, de modo que nuestro espíritu, ya renovado, ya restaurado, ya redimido por la sangre de Cristo, y a través de la fe en su nombre, llega a encontrar su perfecto lugar de descanso en el Espíritu de Dios y viceversa. El Espíritu de Dios viene a descansar dentro de tu espíritu en este templo que somos del Espíritu. No voy a llevarte por ahí en eso, pero lo que sí quiero que entiendas es nuestro espíritu humano es extraordinario. No es una pequeña cosita, es algo extraordinario. De hecho, espiritualmente somos seres extraordinarios. Y quizá físicamente nos vemos comunes y corrientes, pero no te engañes, la costra, la envoltura, no habla nada acerca de la grandeza que está dentro de esto que estás viendo, porque mi espíritu y tu espíritu humano son algo súper extraordinario. Entonces déjame darte algunas ideas que son importantes. Primero, las cosas de Dios llegan primero a nuestro espíritu humano. Lo que tú conoces de Dios, las cosas que tú entiendes de Dios, no las entiendes a través de tu mente, sino todo lo que tú puedes comprender acerca de Dios llega a través de tu espíritu. Porque sin el espíritu humano, las cosas de Dios son incomprensibles. Mira, te llevo a este versículo. Primera de Corintios, capítulo 2. Y es importante esto, o sea, espero poder llevarte en el camino de la lógica del espíritu, voy a ponerlo así. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, cada cosa que yo he entendido de Dios, que yo he comprendido acerca de quién es Dios, no depende de mi razonamiento, no depende de la cantidad de estudios que tengo en teología o en hermenéutica o en apologética o las veces que he leído la Biblia, no depende de eso, depende de la certeza de lo que el Espíritu Santo ha impactado en mi espíritu. La primera cosa que yo recibo de Dios, porque entiende, la palabra de Dios, Dios es espíritu. La palabra refleja a un Dios que es espiritual. Y el hombre natural, el hombre psíquico, el hombre que nada más enfoca las cosas con su alma, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. Así que lo que tú has comprendido del Espíritu de Dios, lo que tú has comprendido, lo que tú sabes de Dios, y sabes muchas cosas de Dios, lo que tú sabes de Dios es porque el Espíritu Santo ha puesto en tu espíritu el entendimiento, y de tu espíritu, tu alma puede traducir lo que has aprendido en tu espíritu para ponerlo en palabras o para ponerlo en ideas. Pero te pongo un ejemplo que quizá sea fácil de entender. La salvación. El proceso de salvación es un proceso muy simple. Es decir, si yo creo en el Señor Jesús y confieso con mi boca que Él es mi Señor, yo soy salvo. Pero el proceso es demasiado simple. Sin embargo, cada persona, cada uno de nosotros que hemos tomado ese paso, hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay una certeza que viene a nuestra vida de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Nadie nos lo tiene que explicar. Quizá puedan darnos clases de qué significa, pero hay esta certeza en tu vida de que estás en paz con Dios, de que Dios no tiene nada en contra de ti, de que has sido redimido, salvo, has nacido de nuevo. De hecho, es interesante, en esa plática que el Señor Jesús tiene en Juan capítulo 3 con Nicodemo, con este principal de los judíos, Jesús le habla a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le hace toda
una cosa, en la lógica de Nicodemo es imposible. ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? No se puede hacer. Soy un hombre ya mayor. Es imposible. Y Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo sigue confundido y Jesús le dice, Nicodemo, si te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo voy a poderte hablar de las cosas celestiales? Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, esto que te dije de nacer de nuevo, es cosa que cualquier persona puede entender. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, naces de nuevo. Pero las cosas del Espíritu, las cosas que Dios quiere revelarnos, no pueden entenderse si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no hay manera que tu mente, el hombre natural, tu alma, tu psíquica, tu psique, pueda entender las cosas que están en la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene que discernirse espiritualmente. Y lo que tú y yo hemos aprendido de la palabra de Dios empieza a través de nuestro espíritu. Por eso, tratar de hablar acerca de las cosas profundas de Dios o algunas cosas espirituales con gente que no ha nacido de nuevo es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se pueden entender. Porque cuando tú enfocas las cosas espirituales con una lógica natural, no checan. Hay cosas que no hacen sentido. Por eso mucha gente rechaza lo que es la Biblia, rechaza lo que es Dios, porque no tienen la experiencia del nuevo nacimiento. Pero si tú has nacido de nuevo, hay cosas que te dice la palabra de Dios, que recibes del Espíritu Santo y te parecen naturales, normales, lógicas. Pero para el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, le parecen locura. Le parecen como que, ¿quién sabe qué habrá fumado o comido esta persona? No sé de qué me estás hablando. Quizás has tenido experiencias con personas así. ¿Sabes? El primer paso siempre es el mismo que Jesús usó con Nicodemo. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo para entender las cosas de Dios. Porque 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que cuando tú entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino para mostrarte todas las cosas de Dios, para que ahora puedas entender las cosas de Te pongo un ejemplo personal. Yo durante la prepa estuve en un colegio religioso y cada semana regularmente nos reuníamos un grupo de amigos para debatir acerca de alguna porción bíblica y leíamos un pasaje y haríamos una cosa y platicábamos, discutíamos y llegábamos a conclusiones acerca de lo que significaba. Eso fue por 2 años más o menos. ¿Sabes una cosa? Cuando vine al Señor, nada de esas cosas que yo había aprendido, deducido, concluido con mis amigos, sirvió. De repente Dios me trajo un entendimiento de su palabra que yo no tenía. ¿Por qué? Pues porque yo era un hombre natural tratando de entender las cosas de Dios. Yo era un hombre que no había nacido de nuevo. Pero cuando tú naciste de nuevo, el Señor te presentó cosas de la palabra de Dios que puedes entender. Todo lo que el Espíritu de Dios nos quiere revelar, lo recibimos primero en nuestro espíritu. Así que, por favor, quiero que lo veas como, va a ser muy difícil. No, no es difícil. Ya te ha pasado. Hay cosas que tú tienes una certeza, una convicción, una fe, que te parece que es normal. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha convencido a tu espíritu. Ha dado testimonio a tu espíritu. Por eso este versículo es importante, Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, sin saber absolutamente nada, me vino esta convicción. Y cuando yo estaba buscando el bautizo en el Espíritu Santo, tratando de santificarme, tratando de hacer cosas, porque eso es lo que yo pensaba que tenía que hacer, en mi mente yo entendía que yo tenía que hacer ciertas cosas para ganarme el favor de Dios. Y un día en oración, que estaba yo reclamándole a Dios o clamándole a Dios o pidiéndole a Dios que me santificara, vino esta voz del Espíritu Santo que me dijo, no puedo santificarte más. Y en ese momento vino una revelación a mi vida del proceso de salvación, de la justificación por fe,
de la obra perfecta de Cristo, de la obra completa, en ese momento entendí que yo era salvo, que yo estaba limpio de pecado, que Dios no podía hacerme más santo de lo que ya había sido hecho, porque dice la palabra, lo entendí después, con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre los santificados. Yo buscaba el bautizo en el Espíritu Santo y jamás pude recibirlo mientras estaba en el momento que Dios me trajo esa revelación. Y no me pagó aquí arriba, me impactó aquí adentro. Fue algo tan certero, tan fuerte. 2 días después o 3 días después, recibí el bautizo en el Espíritu Santo. Ya no había más impedimento, porque yo había comprendido en mi espíritu las cosas que Dios me quería decir. Y así funciona. Tú entiendes las cosas de la palabra de Dios por la certeza que Dios pone en el espíritu. Por eso a veces leyendo la Biblia encuentras algún pasaje, algún versículo y como que te impacta y dices, wow, nunca lo había visto. Claro que lo habías visto, pero nunca lo habías visto con los ojos del espíritu. Entonces, cuando te impacta una palabra, un mensaje que está, digamos, una predicación o un mensaje que tú escuchas, es porque el Espíritu Santo aviva tu espíritu para que capture, para que tome y haga propio las cosas que quiere que sepas. Ahora, la segunda cosa que quiero que sepas, y esto es fundamental, mi espíritu siempre enfoca las cosas de manera espiritual. ¿Entiende eso? ¿Sí? Mi espíritu nunca ve las limitaciones físicas, nunca ve los problemas. Mi espíritu enfoca todas las cosas desde un punto de vista espiritual. Mira, 1 Corintios, capítulo 2. Es importante lo que el Espíritu Santo quiere decir. 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Deja pararme tantito ahí. O sea, el Espíritu Santo está en ti para instruir a tu espíritu las cosas que son tuyas, las cosas que nos pertenecen, la herencia que tenemos en Cristo. Y dice, para que sepamos lo que nos ha concedido. Versículo 3 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjate, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo puede traer revelaciones a tu vida que no son para entenderlas con tu mente. Puede ser que tengas ideas extrañas, entre comillas, ilógicas, descabelladas, pero si son bíblicas, es el Espíritu Santo a través de tu espíritu que quiere que tú conozcas cosas que son tuyas. Y la primera cosa que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas es que te enfoques a las cosas espirituales. Y voy a poner un par de ejemplos más adelante, pero las cosas que Dios nos ha dado se reciben en tu espíritu primero. Tu espíritu ve las cosas y dice, wow, dice Pablo que según el hombre interior nos regocijamos en las cosas de Dios. Pero hay algo que detiene esa libertad y ese mover de tu espíritu. Y tienes que entender esto porque es fundamental para crecer en la unción, para crecer en las cosas que Dios quiere hacer. Porque tu espíritu ve algo en la palabra de Dios, encuentra alguna cosa en la palabra de Dios y dice, wow. Y la siguiente cosa es que tu espíritu trata de moverse con eso y tu mente dice, pero es que no es lógico, es que no se puede, es que no lo puedo alcanzar. Y en verdad, Dios nos ha dado su espíritu para que nuestro espíritu pueda guiar a nuestra alma en las cosas de Dios. Y te voy a decir una cosa, no todo lo que nosotros entendemos de Dios es bíblico o es una verdad espiritual. A veces tenemos conceptos y formas de pensar respecto de Dios que pensamos que es lo lógico, pero no necesariamente es una verdad espiritual, es una verdad bíblica. Ahora, la otra cosa que quiero decir es que no todo, escucha bien esto por favor, no todo lo espiritual que tú y yo hemos recibido en nuestra vida produce cambios significativos
en la manera que actuamos, en la manera que hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque eso depende del acuerdo que tu alma tenga con tu espíritu o de la sujeción que tu alma tenga a los deseos de tu espíritu. Porque tu espíritu recibe algo del Espíritu de Dios y está en completo acuerdo. Dice, sí, eso es lo que yo quiero. Y entonces pasa por el filtro de tu alma y dice al alma, no, espérame, no. Creo que eso aún no estamos listos, aún no podemos hacerlo, aún ¿sí? Por ejemplo, te puedo poner ejemplos recientes. Hechos capítulo 2, versículos 18, dice, el Espíritu Santo dice que cuando Él derrame su Espíritu sobre siervos y siervas en aquellos días, cuando venga el Espíritu Santo, dice, y profetizarán. Tu espíritu escucha la palabra, ve el versículo y dice, wow, el Espíritu Santo quiere que yo profetice, quiere que yo le diga a la gente lo que Dios quiere hoy, que escuchen. Y tu alma dice, no, porque tú nos has entrenado, no, porque tú no sabes, no, porque cómo, y si la gente no lo recibe. Y entonces, esa explosión que el Espíritu Santo quiere tener en tu espíritu para cambiar la manera que actuamos, queda detenida, apaciguada, domada, entre comillas, por la reacción del alma. Así que no todas las cosas que tú has recibido están siendo expresadas en la totalidad. Te pongo otro ejemplo. En Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 al 18, dice Jesús, el Señor Jesús, que no miente, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Voy a tomar esas 3 partes nada más, de las 5 que tiene. Esas 3 partes, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, poner manos sobre los enfermos y sanarán. Tu espíritu lee eso y dice, wow, ese es mi llamado. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si encuentro un endemoniado, lo voy a liberar. Yo voy a estar orando en lenguas porque el Espíritu Santo quiere, aquí lo puso Jesús, que yo ore en lenguas. Si se encuentra un enfermo, pondré mis manos porque va a sanar. Y tu alma dice, no, pero espérate, ¿cómo esto de, es que, híjole, sale un endemoniado que pase que nos brinque encima? No, olvídate, quién sabe cómo nos va. Y eso hablar en lenguas, ¿para qué vas a hablar en lenguas si no entiendes nada? No sé si me estoy explicando lo que quiero decirte. Cuando tu alma no puede estar de acuerdo con tu espíritu, el espíritu humano, tu espíritu que quiere moverse en las cosas grandes que el Padre nos ha dado, en lo que el Espíritu Santo revela a tu espíritu de las cosas que Dios nos dio, tu alma enseguida dice algunas cosas, no, esto sí, esto. Y tenemos que entender que es necesario que tu espíritu tenga una preeminencia sobre las decisiones de tu alma, que cuando tú encuentras algo en la palabra de Dios que refleja la voluntad de Dios para tu vida, no la filtres a través de la imposibilidad de tu mente, de lo ilógico que pasa tus pensamientos, sino que la recibas tal y como es, una revelación del Espíritu a tu espíritu, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que si la palabra de Dios tiene una promesa de que tú harás las cosas que Jesús hizo y aún mayores hará, esa promesa no debe ser algo para estudiarla y para pensarla y para ponderarla y para ver en qué condiciones y con qué. No, es una idea, es una verdad que tienes que abrazar como tu espíritu humano la abraza, como el Espíritu de Santo quiere, para decir, ese es mi llamado, ese es mi destino. Yo voy a hacer las cosas que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo espera, porque Jesús dice que se puede. Yo creo que se puede. Tu espíritu está de acuerdo con Dios. Es necesario que empezamos a movernos y decir, wow, ese día está aquí, ese día es mi día, yo voy a hacer las cosas que sea Jesús. Y empezar a moverte, no por el razonamiento y por el entendimiento de lo que se puede o no se puede, sino por la revelación que el Espíritu Santo trae a tu espíritu. Así como el Espíritu revela que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, es la misma revelación de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Y eso me lleva a la tercera cosa. La tercera cosa es que la palabra de Dios debe ser lo que uses para inclinar la balanza. Déjame explicarlo de nuevo.
en tu vida, en la vida de cada creyente, hay un espíritu humano que está creciendo en la intimidad con el Espíritu de Dios, en las revelaciones que el Espíritu de Dios da. De hecho, si pudiéramos, conoceríamos todas las cosas instantáneamente, porque así funciona el mundo espiritual. Tu espíritu tiene disponible todo lo que el Padre ha dado en Cristo, y a través del Espíritu Santo puedes conocer todas esas cosas. ¿Por qué no las conocemos? Creo que tiene que ver con lo que voy a decirte al final, pero fundamentalmente tiene que ver con el anhelo, el hambre, el deseo que cada uno de nosotros tengamos por descubrir las cosas más profundas y más grandes de Dios. Pero la primera cosa que te dije es que las cosas de Dios llegan primero a nuestro espíritu. La segunda cosa es que en mi espíritu todas las cosas de Dios se analizan o se enfocan desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual no hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que esté en esta palabra que no se deba de cumplir. Hay una certeza acerca de las cosas de Dios, pero nos enfrentamos siempre a esta lucha entre mi alma y mi espíritu diciendo, vamos, y el alma diciendo, no, está muy difícil. Si quieres es un poco la imagen metafórica de esos 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida para espiarla. Los primeros 2 espías, Josué y Caleb, son como el espíritu humano. Vamos adentro, ya es nuestro, ya los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros, no hay bronca. Y los otros 10, el razonamiento, no, pero es que hay gigantes en la tierra y nos van a comer a nosotros. No podemos entrar. Y a veces, muchas veces, el razonamiento de tu alma apaga la fuerza y la intención del espíritu humano, como sucedió con esos 10 espías y con Josué y Caleb. Pero el espíritu siempre permanece firme y claro en la promesa de Dios. Ahora, la tercera cosa que te decía es, la palabra debe ser la que incline la balanza. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. A ver, déjame llegar ahí. Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que la palabra de Dios se convierte en el mensaje de Dios para tu vida. Si está en la palabra de Dios, es algo que tu espíritu anhela y es algo que tú tienes que entrenar a tu alma para decir, no vamos a decir que no vamos a poner barreras. Esto dice el Espíritu de Dios y vas a tener que dejar que tu espíritu tome control y diga, vamos tras ello, vamos a buscarlo, vamos a meternos más con el Espíritu de Dios, porque si está en la palabra tiene que dividir el alma y el espíritu. Y si el alma dice no por tradición, por temor, por inseguridad, por lo que tú quieras, el espíritu dice sí. Y tú tienes que decir sí. Vamos tras ello, porque Dios lo ha dicho, mi espíritu lo ha recibido y yo voy a moverme en esa dirección, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, para mi ser completo. No sé si me estás siguiendo este razonamiento, pero más que tratar de dejar a ver cuándo puede más o menos en tu lógica tratar de comprender las cosas de Dios, entender que tu mente natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es tu espíritu el que las percibe y tu espíritu dice, vamos. Y tú tienes que decir a tu alma, no, alma, esta vez no, esta vez seguiremos al Espíritu de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios te impacta algo en tu espíritu respecto de una verdad que está en la Biblia, no le digas no a Dios. Camina en la certeza de que Dios te llevará a otro nivel, a otro entendimiento, a otra experiencia diferente. Y muchas veces esas experiencias que están reservadas para nosotros tardan en llegar porque estamos tratando de entenderlas y de llegar a la mejor conclusión. Y es que no sé si 1 más 1 son 4 y cosas por el estilo. Y la lógica de la fe es muy distinta a la lógica
humana. El caso de Gedeón. Gedeón, un hombre que Dios lo llama valiente cuando estaba escondido por temor a los madianitas. Dios lo envía a quitar el flagelo de los madianitas encima de Israel. Es uno de los jueces de Israel. Y cuando Josué se levanta, va en contra de un ejército de 130 y tantos mil madianitas. Él lleva 32,000 soldados. Y en el camino Dios le dice, dile a la gente que los que tengan miedo, los que se sientan inseguros, los que no estén tranquilos, que se regresen a sus casas. Y se queda con 10,000. Y Dios le dice, ahora vamos al arroyo y dile a la gente que tome agua. Y le dice Dios, los que metan su mano al arroyo para tomar agua y llevarse el agua a la boca, quédate con esos. Los que se pongan como animales para tomar agua del arroyo, mándalos a su casa. Y Gedeón se queda con 300. 300 contra 132,000. Oye, Dios, está dura la cosa. Si con 32,000 nos tocaba 4 por 1, ahora con 300 nos toca no sé, 4,000 o cuanto sea, por 1. No es posible. Pero el espíritu humano dice, sí, lo vamos a hacer. Y entonces Gedeón manda, tiene un sueño, muchas cosas pasan para confirmarle que efectivamente Dios había entregado a los madianitas a su mano. Y bueno, la historia es, a final de cuentas, los 300 logran que se destruya todo el ejército, sacan gran botín, una gran victoria tuvo Gedeón en esa noche. Pero es el espíritu diciendo, para el hombre esto es imposible, no es posible, pero para Dios nada es imposible. Y esa certeza, esa convicción está en tu espíritu. Nada de lo que Dios me pida, nada de lo que Dios me diga es imposible de alcanzar. Yo sé que lo vamos a lograr porque mi Dios está conmigo. Y necesitas paso a paso, cada vez que tu alma se levante y diga, no puede ser, checar tu espíritu y decir, ¿qué sentimos? Está aquí el Espíritu de Dios. Y esa convicción, esa forma de enfrentar las cosas crecerá en ti para poder decir, sí, el Espíritu de Dios marca, este es el camino y vamos a caminar por ahí. O sea, tu espíritu al final de cuentas recibe sin reservas lo que Dios dice en su palabra. Tu alma evalúa y decide si eso que Dios dice es bueno o malo para el momento presente. Dile a tu alma, alma, espera en Dios porque aún hay de alabarle. Vamos a seguir lo que dice Dios y Dios se glorificará. Déjame darte un par de cosas que te pueden ayudar, a todos nos pueden ayudar para caminar. La primera cosa es ocúpate de las cosas del Espíritu. Mira, aquí en Romanos, en el capítulo 8, los versículos 5 y 6. A ver, Romanos capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que queremos tener paz, queremos tener una vida abundante, ocúpate de las cosas del espíritu. Y tú dirás, y bueno, ¿y cómo le hago? Porque suena muy poético, muy bonito. 3 cosas muy simples. Requieren tiempo, requieren dedicación, pero tiene que ver con la segunda área que quiero comentarte. La primera área es, ocúpate de las cosas del espíritu. Número 1, aumenta tu intimidad con el Espíritu de Dios. Ten tiempos de soaking, de esta oración contemplativa, tiempos en los que busques la intimidad con el Espíritu de Dios, no para pedirle, para clamarle, para guerrear y para pelear. Eso es importante, tiene su tiempo, pero tú y yo necesitamos crecer en esta intimidad, en este poder entender la voz del Espíritu de Dios, que solo se da en la intimidad. Cuando el profeta Elías estaba huyendo de la reina Jezabel, Dios, se mete en una cueva y Dios quiere hablar con él. Y viene un terremoto, y viene luego un viento recio y un fuego que consume todas las cosas. Pero Elías solo reacciona cuando escucha un silbo apacible
Y entonces se da cuenta de que Dios quiere estar con él y sale de la cueva para estar con él. Lo que quiero decirte es que muchas veces la comunicación con Dios requiere esos tiempos donde puedes escuchar un silbo apacible. Y no los grandes escándalos. Necesitamos tiempo para la intimidad con el Espíritu de Dios. La segunda cosa que tienes que hacer, y no me canso de insistirlo y no voy a cansar de insistir, es ora en lenguas todo lo que puedas. Porque cuando oras en lenguas, tu espíritu ora. Cuando oras en lenguas, tu espíritu se fortalece. Asimismo, a ti mismo te edificas. Ora en lenguas todo lo que puedas. Que sea una costumbre, donde quiera que estés. Si estás haciendo alguna cosa, asegúrate que estás orando en lenguas. Y es que tu mente no participa en la oración, pero tu espíritu está siendo fortalecido, está siendo edificado, está orando, levantando cosas a Dios. Ora en lenguas, canta en lenguas. Claro, habrá tiempos que tendrás que orar en español o tendrás que cantar en español, pero todas las veces que puedas, cuando no sea necesario que te entiendan, pues, que estés tú solo, que estés en un grupo donde todos están orando en lenguas, pues ora en lenguas con toda libertad, levanta las manos, canta en lenguas, pero haz de hablar en lenguas una cosa normal. Y por favor entiende, no soy yo el que dice que hablar en lenguas es importante. Es el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 14, que necesitamos orar en lenguas, que necesitamos profetizar. Es tiempo de despertar o mantenernos despiertos. Si ya despertaste a esta petición del Espíritu Santo, ora en lenguas. Y la tercera cosa dentro de esto de aumentar tu relación con el Espíritu Santo es llénate de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios. Y no solo es leerla, sino si tienes alguna cuestión, alguna pregunta, métete a una concordancia, busca versículos que hablan del tema de la paz, de la victoria, de la sanidad, de lo que tú necesites edificar tu vida para que el Espíritu Santo tenga esa espada en tu vida, de modo que si se levanta algún pensamiento en contra de la obediencia a Cristo, lo puedas llevar cautivo diciendo, no, así está escrito. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con las tentaciones del diablo. Decía, está escrito, Satanás. Pues así tenemos que vivir, está escrito. Métete en la palabra de Dios, estúdiala, medítala, memorízala si puedes, profundiza en ella, pero hazlo que sea parte tuyo. Ahora, estas tres cosas que te hablé, tiempos de intimidad con el Espíritu de Dios, orar en lenguas, empaparte o llenarte de la palabra de Dios, me lleva a una segunda parte que es importante. Si tú realmente quieres más del Espíritu, que tu Espíritu tenga más control, que haya un mover más grande del Espíritu de Dios, levanta tu clamor y tu anhelo a Dios. Es decir, pide a Dios que te fortalezca por su poder en el hombre interior, por su Espíritu. Mira, Efesios en el capítulo... no. Tengo una mala referencia en mis apuntes, pero... Efesios capítulo 3. Versículo 16. Así que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Haz de esta pequeña frase tu oración. Métete constante e insistentemente. Dile, Padre, fortaléceme en mi hombre interior por tu Espíritu. Conforme a las riquezas de tu gloria, Padre, fortaléceme en mi hombre interior por tu Espíritu. Te necesito, Señor. Necesito que fortalezcas a mi hombre interior por tu Espíritu. ¿Sabes? Ese clamor, ese anhelo debe estar en tu corazón. Que tu espíritu humano pueda crecer y madurar
y llegar a la estatura del varón perfecto. Este anhelo de decir, Señor, no dejes de hacer la obra que comenzaste en mí. Señor, no pares. Anhelo y deseo que por tu Espíritu Santo y por las riquezas de tu gloria me fortalezcas en el hombre interior por tu Espíritu. De modo que cuando mi espíritu reciba algo del Espíritu de Dios, yo diga, sí, vamos tras eso. Eso es lo que vamos a hacer porque mi Padre me ha mandado a conquistar esta tierra. La verdad, hay pocas cosas que hay. Déjame, iba a hacer un comentario. En la Biblia hay muy pocas referencias acerca del cielo, ¿sabes? Hay mucho más acerca del infierno y de lo que pasa en el infierno. Pero del cielo hay muy pocas referencias. Excepto lo que vemos en Apocalipsis y cosas, o lo que vemos en la profecía de Daniel, pero todas ellas se refieren a cuestiones apocalípticas, digamos, lo que sucederá al final del tiempo, pero acerca de descripciones de cómo es el cielo, de cómo es el clima, de cómo son las cosas, no hay mucha información. Y creo que al final de cuentas es lógico, porque a Dios le interesa que lo busques a Él, no lo que va a traer el cielo cuando llegues allá. Pero sabes, hay otra cosa que es también, tiene poca información en la Biblia, es el espíritu humano. Hay muchísimo sobre el Espíritu de Dios, obviamente muchísimo sobre el Padre, muchísimo sobre Jesús, porque es la parte central importante de nuestra vida, pero muy poco respecto de tu espíritu humano. Y lo que yo estoy tratando de hacer, lo que he tratado de hacer es poner estas bases o este entendimiento en tu vida para que le des un lugar cada vez más consciente, más decidido a tu espíritu en las cosas espirituales. No las entendemos con nuestra mente. Todo lo que tú has entendido de Dios, todo lo que tú sabes de Dios y que puedes recolectar en tu mente, todo lo que bíblicamente encaja de lo que tú conoces de Dios con la Biblia, es porque el Espíritu Santo lo sembró en tu espíritu primero. Y el espíritu humano necesita crecer en esa dimensión de intimidad con el Espíritu de Dios. Dale el espacio, dale el tiempo, desarrolla esta pasión por más del Espíritu de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, Jesús dijo, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús estaba diciendo, el espíritu humano, renacido en el nuevo nacimiento, levantará clamor de adoración al Dios que lo hizo, al Dios que lo salvó, al Dios que lo quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Ese vas a ser tú, esa vas a ser tú, vas a llegar a alturas que jamás pensaste que podías alcanzar si permites que el Espíritu de Dios empodere de tal manera tu espíritu, que tu espíritu humano tome control y establezca en tu vida y en todo lo que te rodea la presencia del reino de Dios, la unción del Espíritu Santo y la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es la gloria a la que hemos sido llamados, ese es el destino que tenemos tú y yo, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y tal vez estás escuchando esto, pero jamás has entregado tu vida a Cristo. Y quizá muchas de las cosas que dije te pasaron por encima, porque las cosas espirituales de Dios se disciernen espiritualmente y necesitas nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, déjame guiarte en una oración para que el Espíritu Santo pueda incorporarte a la familia de Dios. La palabra dice que si creemos que Jesucristo es el Señor y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, seremos salvos. Si crees que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Él es tu Señor, serás salvo. Así que yo quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Le digas, Padre Santo, gracias porque Jesús pagó el precio por mis pecados y por mi salvación. Yo creo que Jesús es la justicia de Dios. Yo creo que Él pagó en esa cruz por mis pecados, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo te pido, Señor Jesús, que limpies mis pecados, que seas mi Señor y mi Salvador desde este día en adelante. Quiero caminar contigo, enséñame por tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad. Y te doy gracias que me recibes en tu familia,
por mi fe y mi confesión. Amén, amén, amén. Y ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. El Espíritu Santo va a guiarte. Las cosas de Dios empezarán a tener sentido y estarás disfrutando cada vez más y más de esa intimidad con el Espíritu de Dios. Y yo quiero bendecirte, bendecir a toda la gente que está escuchando esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo el espíritu humano en mis hermanos. Bendigo el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Te bendigo con más del Espíritu Santo. Te bendigo con revelación y con entendimiento de las cosas de Dios. Te bendigo con un fortalecimiento profundo de tu intimidad con el Espíritu de Dios. Declaro que tú eres más que vencedor, que tú eres extraordinariamente hecho, que absolutamente todas las promesas de Dios vienen sobre tu vida y te alcanzan, y jamás se perderá una promesa o una bendición que tu Padre Celestial ha prometido darte en Cristo Jesús. Te bendigo con paz, con gozo, con autoridad, con victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y con eso, amados, terminamos. Que la presencia del Espíritu Santo llene tu vida de una manera especial en Cristo Jesús. Amén.